Hola, bienvenidos al día 11. Bien, ya estoy en casa, listo para comenzar el estudio de hoy. Recuerda, si no leíste todavía el capítulo de hoy, primero lee el capítulo y después sigue viendo este vídeo. Proverbios capítulo 11 tiene, como muchos otros proverbios, tiene un proverbio atrás del otro y cubre diferentes temas. Pero un tema que se repite mucho es el manejo del dinero y los negocios. Primero habla de las pesas adulteradas o las balanzas adulteradas. Lo que hacían eran las pesas, le sacaban un poquito de peso o le agregaban para cambiar de acuerdo al deseo del vendedor. La Biblia dice aquí que Dios odia la gente deshonesta en los negocios. Alterar las formas de medición para los negocios es un engaño, es una abominación. La integridad de los justos dirige sus decisiones hacia lo que es mejor. Pero el que es corrupto se enreda y tropieza en sus propias trampas. Si tú quieres hacer el mejor negocio posible, es mejor que tengas de socio a Dios. Y haga las cosas bien, bien, honestamente, puramente, como se debe. Una manera muy linda de ver a un empresario, una persona de negocios, es a alguien que soluciona problemas. O sea que si tú eres una persona que soluciona problemas, tú puedes ser un muy buen empresario. Si yo encuentro que hay un problema, hay alguna necesidad, y yo puedo solucionar esa necesidad y después lucrar con eso, entonces yo puedo hacer algo que es sustentable y estoy haciendo bien a los demás. Le estoy dando un servicio o un producto, algo que la gente necesita, y yo soy recompensado por eso. Hay gente que ve problemas solamente y no ve soluciones o no procura encontrar soluciones. Esa persona no sirve como negociante, no sirve como empresario. Necesitamos aprender a pensar cómo solucionar problemas. Si Dios te dio la capacidad para solucionar algún problema de la vida, a través de aconsejar, o a través de servir, o a través de fabricar algo, de producir algo, o sembrar algo y venderlo. Si Dios te dio la capacidad de hacer algo para solucionar un problema de la gente, ese es algo que tal vez puedes usar para hacer un emprendimiento. El que es recto encuentra solución a sus problemas, o sea, puede enderezar su camino. Pero el malvado se enreda y cae víctima de sus problemas. Cuando a los justos le va bien, la ciudad se alegra. O sea, la gente se alegra cuando ve a alguien que es una buena persona, es una persona justa y le va bien. No así cuando prospera el malvado. La persona malvada dice que obtiene ganancias ilusorias, son irreales las ganancias. Pero el que siembra justicia asegura su recompensa. O sea que el que hace sus negocios de manera justa va a tener asegurada su recompensa. Es lindo pensar de esta manera. Un comerciante, un empresario, un negociante que es honesto, que es fiel a Dios, su objetivo tiene que ser amar mejor que la competencia. El que ama mejor, gana. El que trata a sus clientes mejor, ese gana. El que ama más, gana. En el libro de Proverbios se habla bien de la prosperidad económica. O sea que es algo esperado, es algo bueno, algo deseable, pero al mismo tiempo se dice que hacerlo solo por el dinero no es la motivación correcta.
El dinero es un resultado, una de las consecuencias de la prosperidad, pero no debe ser la razón por la que hacemos las cosas. El versículo 17 habla de hacer bien a otros, hace que uno se beneficie a sí mismo. O sea que cuando tú vendes algo porque le hace bien al que lo compra, y entonces tú te beneficias con esto porque lo estás vendiendo y tienes una ganancia. O sea que el buen vendedor vende algo solamente cuando le sirve al cliente. El servicio que tú hagas o las cosas que tú vendas, tú estás sirviendo a tu cliente. Le estás haciendo un bien. Y por causa de que le estás haciendo un bien, estás recibiendo una ganancia. El objetivo entonces no es solamente el dinero, sino servir de manera adecuada a tus clientes. El que es cruel, a sí mismo se perjudica. Si tu atención al cliente es incorrecta, es inadecuada, no eres gentil, no eres amable, tú mismo te vas a perjudicar. Tu negocio se va a perjudicar. Luego el verso 24 y 25 nos habla de la generosidad. O sea, una persona que le va bien económicamente es alguien que al mismo tiempo que está ganando en lo que produce o en lo que vende, también está siendo generoso con alguien que necesita. El que da, recibe más de lo que da, enseña este pasaje. El que es generoso prospera. El que reanima a otros será reanimado. Esta es una realidad del reino de los cielos, que necesitamos aprender y creer. Porque si yo pienso que cuando estoy ayudando a alguien estoy haciendo un sacrificio, entonces no tengo la actitud adecuada. Tengo que creer que es algo bueno ser generoso. Y el Señor bendice esa actitud. Recuerdo cuando estábamos comenzando con mi esposa, con nuestra práctica médica, comenzamos a atender pacientes y nos pagaban muy poquito los seguros médicos, obra social, y era muy poquito y nos pagaban con muchos meses de atraso. Algunas personas no tenían seguro médico, entonces nos pagaban en efectivo y bueno, con eso más o menos vivíamos. Pero ganábamos muy poco y la gente no se imaginaba, porque la gente decía, bueno, ahí vive el médico, y se imaginaban que uno está bien, que tiene lo suficiente porque es médico. Nadie se imaginaba que estábamos viviendo día a día. Y un día recuerdo, no había leche para el hijo, para el bebé, en la casa no había, y no teníamos el dinero para comprarlo. Ese día oré a Dios y dije, Señor, tú eres el que provee, así que espero que hoy alguien nos pague nuestros servicios. Y efectivamente, después de orar, llegó un paciente, pagó la consulta, y yo contento con el dinero en la mano, de repente suena el timbre y viene otra paciente que nosotros delante del Señor habíamos hecho ese pacto de ayudar a esta paciente, porque era una persona muy necesitada, y comprarle los medicamentos. Entonces llega esa paciente y bueno, y nos dice que no tiene para su medicamento. Y bueno, ahí se fue el poquito de dinero que yo había ganado antes. Pero ese compromiso de generosidad que habíamos hecho delante del Señor produjo sus frutos. Esa cantidad que yo le di a esta señora, que era lo que yo había ganado recién, lo único que había ganado para ese día, el Señor después me lo dio duplicado ese mismo día. O sea, pero hacía falta que yo esté dispuesto a dar al que necesita. Luego es muy interesante el versículo 26, que dice, la gente maldice al que acapara el trigo. O sea, si tú tienes trigo para comer, ¿no? El trigo es la base para la comida en aquel tiempo, para el pan. Entonces, si tú tienes trigo y lo guardas en tu casa,
la gente te va a maldecir. Pero si tú gustosamente lo vendes, dice, serás colmado de bendición. O sea, si tú tienes una capacidad, si tú tienes un producto que le hace bien a la gente, pero no lo vendes, le estás haciendo un mal a la gente. Si tú no lo pones, no lo haces disponible a la clientela, la gente te va a odiar. Eso es lo que dice este pasaje. Pero si tú lo vendes, si tú lo pones a disposición de la gente, estás haciendo un bien y la gente te va a bendecir. Te va a bendecir porque va a estar contenta porque recibe lo que necesita, y te va a bendecir en el sentido de que tú vas a lucrar, vas a ganar dinero. Yo les tengo que confesar que yo fui educado con una mentalidad de pobreza, como si fuera que es una virtud ser pobre, ¿no? Y lamentablemente eso me hizo daño en mi manera de ver las cosas. Yo tuve una experiencia de no saber cobrar por mis servicios. Yo era médico y venía el paciente y yo no tenía fuerza para cobrar. Había pacientes que venían y que tenían el dinero para pagar y no nos pagaban. Por alguna razón ellos se consideraban en el derecho de abusar de nosotros, y yo no tenía la fuerza, la entereza de carácter como para reclamar lo que me correspondía. Yo veía pasar a esa gente con un montón de mercadería que compraban, y yo, que era el médico, no podía hacer lo mismo. Eso estaba mal, pero mi mentalidad, mi forma de pensar errada no me permitía reconocer que en realidad yo merecía que la persona me pague. El servicio que uno da solamente puede seguir ocurriendo si uno recibe lo suficiente como para seguir viviendo. Eso es algo muy fácil de entender, pero de todas maneras yo me acostumbré tanto a que todo lo que hago es gratis y todo lo daba gratis, que luego cuando tuve que trabajar como médico o como en otras cosas, me costaba muchísimo cobrar. Y eso es malo, eso es malo. Tengo que aprender, como dice este versículo, el que lo vende está haciéndole un favor a su cliente. Por un lado, porque el producto que recibe el cliente es algo que el cliente necesita. Pero por otro lado, tú estás lucrando suficientemente para que puedas seguir dando. Por supuesto, a todo el mundo le gustan las cosas gratis, pero a la larga eso no es sustentable. Alguien tiene que pagar por eso que tú estás recibiendo gratis. Si tú no cobras por lo que haces, si tú no lucras, si tú no prosperas económicamente, entonces tu servicio va a estar reducido a una pequeña cantidad. Pero si tu negocio, tu servicio, tu ministerio es algo sustentable, entonces vas a poder influenciar a mucho más personas. Vas a poder bendecir a mucho más gente si tú también prosperas con las cosas que estás haciendo. O sea que para hacer buenos negocios, para trabajar económicamente bien en esta vida, es muy importante sanar el corazón. No es nomás una cuestión de saber números y saber economía y demás. También hay que sanar el corazón. Luego el 28 nos da una advertencia, nos dice: el que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Nosotros podemos prosperar, Dios quiere que estemos bien, pero no tenemos que confiar en las riquezas. Las riquezas, así como vienen, se van. Las riquezas no son cosas que duran para siempre. Así que el dinero, los bienes, las riquezas son herramientas que Dios nos da, que están para usarlas, pero no para confiar en ellas. No son eternas. Las riquezas no son eternas. El 29 nos dice que el necio termina sirviendo al sabio. El necio
El que sirve, en aquel tiempo el que servía era la persona que era el esclavo, la persona que no podía pagar sus deudas, y entonces la única forma de pagar sus deudas era convirtiéndose en esclavo y sirviendo a alguien por el dinero que debe. El necio no hizo buenos negocios, no hizo buenas inversiones, no cuidó sus inversiones, entonces terminó como esclavo del sabio, que el sabio sí fue un mejor administrador. Un detalle, el versículo 9, habla de la boca que destruye. Nosotros podemos arruinar a alguien no solamente haciéndole daño físico, sino también a través de lo que decimos. El impío daña la reputación de su prójimo. Así que, mirándolo desde el lado contrario, una persona que ama a Dios es alguien que cuida la reputación de su prójimo. ¿Se acuerdan cuando Caín le pregunta a Dios, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y la respuesta correcta sería sí, soy guarda de mi hermano. Es mi responsabilidad cuidar la reputación, cuidar la vida de mi hermano. Muy bien, vamos a la tarea de hoy. Otra vez, como cada día, es buscar un asunto de los que hemos hablado, de lo que habla este capítulo, y comienza a trabajar eso en tu corazón. Ora, pregúntale al Señor, dedica tiempo a pensar en ese un asunto que te haya tocado específicamente a ti personalmente. Y luego, comparte, escríbelo en tu lista del desafío, pero también puedes compartirlo con otros. Puedes escribirlo en Facebook, en Instagram, donde sea que tú te relacionas con otras personas. Y otra cosa que pueden hacer también es compartir este vídeo que estás viendo. Por ahora este vídeo es público, lo puedes compartir para que también otra persona se beneficie de lo que tú estás aprendiendo.